Brought me out of darkness and into your glorious light. Forever I will sing of your great love. Forever I will sing of your great love. I love to see you glorified, to see you lifted high. I yearn to see all nations bow their knee. It's you alone, Lord Jesus, who calls the coldest heart. Estudio del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 6. El tema para esta ocasión: el creyente necesita la obra del Espíritu Santo. Dice la Escritura, capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El tema para esta ocasión: el creyente necesita la obra del Espíritu Santo. Cada creyente es parte de la iglesia del Señor. Entonces el creyente necesita la obra del Espíritu Santo. La iglesia necesita la obra del Espíritu Santo. El ministerio de Cristo estuvo caracterizado por la asistencia continua del Espíritu Santo en su persona. Desde su concepción, nacimiento, bautismo, tentación, hasta su resurrección y ascensión, el Espíritu Santo estuvo asistiendo la persona de Jesús. Todo creyente necesita esa obra especial, inigualable del Espíritu Santo en su ser. El Espíritu Santo es el que rige las actividades de la iglesia. Efesios nos dice que el cristiano no debe embriagarse, llenarse de vino, ni de otras sustancias, sino que debe llenarse del Espíritu Santo. Eso significa que el cristiano debe ser controlado. Así como un alcohólico es controlado por el alcohol y su conducta se desnaturaliza por los efectos del alcohol, así el cristiano debe estar controlado por el Espíritu Santo. De ahí que el Espíritu Santo es el que rige las actividades de la iglesia. En el estudio anterior hablamos que la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. En el libro de los Hechos veremos que el personaje principal es la persona divina del Espíritu Santo. No es una fuerza, no es alguien irreal, impersonal, es una persona. Eso significa que podemos tener una comunión y debemos tener una dependencia con la persona divina que es el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos no es la iglesia local ni Pablo el personaje principal. Así como en los evangelios Cristo es el personaje principal, así el Espíritu Santo es el personaje principal en el libro de los Hechos. De ahí que uno de los padres de la iglesia llamara al libro de los Hechos el libro
de los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invisible, pero su presencia se muestra siempre real. Y en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo el que domina todo el relato. Por eso muchos han visto en la iglesia la época de la dispensación del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo ha obrado en la humanidad, pero nunca antes como a partir del momento que vino a morar en los creyentes. De ahí que los creyentes necesitan la obra del Espíritu Santo. Así como el Padre es figura principal en el Antiguo Testamento, así como Cristo es la persona principal en los evangelios, así el Espíritu Santo tiene un lugar prominente y de preeminencia en la época de la iglesia, que ya lleva más de 2000 años. Entonces, de ahí que el creyente necesita la obra y asistencia del Espíritu Santo en toda su vida. Solo así nos vamos a acercar al orden de Dios para su iglesia. Debemos examinar este pasaje que hemos leído con el propósito de detectar el sitio, el lugar que para usted tiene el Espíritu Santo. ¿Quién es para usted el Espíritu Santo? ¿Qué lugar le da? ¿Qué dominio tiene en su vida? Todas esas respuestas nos van a ayudar a entender si nuestro cristianismo corresponde a lo que la Biblia dice o está lejos, para que hagamos los ajustes en nuestra vida. En primer lugar, este pasaje presenta esa asistencia, esa nueva visitación del Espíritu Santo como un viento recio. El día de Pentecostés fue un día muy especial para la iglesia. Pentecostés es ese día 50 días después de la Pascua, una fiesta judía. Y ese fue el escenario que Dios utilizó para cumplir la promesa que había hecho desde el Antiguo Testamento de derramar su Espíritu sobre toda carne. Pero esa obra, el Espíritu Santo la hizo en los creyentes. Así como en este tiempo, el creyente también necesita la obra del Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino no solo para ser un visitante, no solo para ser un invitado. Hay libros que hablan de bienvenido Espíritu Santo, como que si fuera una visita, como si fuera un extraño. El Espíritu Santo vino para tomar la dirección del cuerpo de Cristo, controlar la iglesia. Todos los fenómenos que ocurrieron ese día nos hablan del poderoso dominio que el Espíritu Santo viene a ejercer en la iglesia, a controlar, a guiar, a instruir, a renovar. Por eso Corintios dice, el Señor es el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios. Entonces, se nos dice en este pasaje que hemos leído, versículo 1 al 3, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, algo parecido a un viento recio, que estaba soplando. La procedencia es celestial, pero viene con fuerza, viene con violencia, viene con autoridad. Y de esa manera llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice la Escritura que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces vemos la autoridad del Espíritu Santo representada en ese viento recio, pero también representada la autoridad y su poder en ese fuego vivificante. Todos estaban sentados. Oiga, esto es importante que usted lo comprenda. Obviamente ellos habían estado en una búsqueda de el Señor en oración, lo dice este capítulo,
Pero ¿cómo estaban ellos? Sentados. Es verdad que su condición física era hasta cierto punto de inactividad, sentados, pero en su interior había una búsqueda de la presencia de Dios. Lo que quiero decir es, ¿qué hicieron los cristianos para merecer el derramamiento del Espíritu Santo? Nada. Por el hecho de ser creyentes, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos estaban sentados, pero el Espíritu Santo vino con poder sobre cada uno de ellos. Fue derramado. Así como un viento recio que sopla con fuerza, con autoridad, con dominio. Así el Espíritu Santo vino para quedar en la iglesia de manera autoritaria, de manera con poder. Ese estruendo y las lenguas de fuego daban testimonio de la poderosa llegada del Espíritu Santo. Sabemos que de esa misma manera el Señor vendrá. Así como el Espíritu vino, así el Señor vendrá con majestad, con poder por su iglesia. Pero el Espíritu Santo está presente, vino a la iglesia con toda la gloria de su majestad. Esto se compara cuando en el libro de Crónicas, Reyes, Ezequiel, se nos narra que la nube llenó el templo y nadie podía entrar y salir. Así también el Señor vino sobre su iglesia. De ahí que todo creyente necesita, si es auténtico creyente, gozar la obra del Espíritu Santo. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A gobernar la iglesia, a dirigir, a regir, para que los planes de Dios se desarrollen como Dios lo ha establecido, no como los criterios humanos. Él vino para convertirse en la fuerza más grande que existe sobre el planeta. Ese es el Espíritu Santo. No es la cenicienta de la historia cristiana. Usted necesita la asistencia, la cobertura, la llenura continua del Espíritu Santo. Si eso es así, la iglesia será indetenible, no por su poder, sino por el respaldo del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, vencerá. Así que todos aquellos que son creyentes genuinos y desean ser triunfadores en la vida espiritual, deben gozar la obra del Espíritu Santo. Y aquellos que todavía no son creyentes deben ser parte de la iglesia de Cristo. Pues en esa iglesia, no en otro lugar, no en otra agrupación, en la iglesia es donde realmente se hace presente la obra del Espíritu Santo. Y Él es Dios sobre todas las cosas. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 5. El apóstol Pedro, hablando del Espíritu Santo, le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué quisieron mentir a Dios? Hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces el creyente necesita la obra del Espíritu Santo. El inconverso, el no creyente, también puede recibir la obra del Espíritu Santo. Y esa obra comienza redarguyéndolo, guiándolo a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera conversión y a un genuino seguimiento de Jesús, el Hijo de Dios. En segundo lugar, vemos en este pasaje que el Espíritu Santo toma control de los cristianos. Cuando el Espíritu Santo llegó a aquellos 120 que estaban allí en el aposento alto sentados, el texto dice, el versículo 4, fueron todos llenos, saturados, completados del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pregúntese, ¿ha recibido usted esa llenura especial? ¿Ha hablado en otras lenguas? ¿Habla en otras lenguas? Usted necesita urgentemente que la obra del Espíritu Santo se manifieste en usted. ¿Qué debe hacer usted? Creer y disponer su corazón para recibir la obra del Espíritu Santo, su control, su guianza, pero la llenura del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo vino no solo para estar con los cristianos. A veces se le ha dado un rol al Espíritu Santo como que fuera madrina, como que fuera niñera. La palabra paracleto, muchas traducciones lo traducen como consolador. Y algunos hasta se imaginan que el Espíritu Santo está con un pañuelito en la mano para estar secando las lágrimas del que llora. No, la palabra consolador ahí no significa estar dando palmaditas en la espalda. No, ahí lo que significa paracleto es el que está al lado de alguien para sostenerlo, para afirmarlo, para darle aliento, sí, pero para guiarle. La palabra paracleto se usaba para describir a alguien parecido a un abogado defensor, a un instructor. Entonces, el Espíritu Santo no vino para estar afuera, al lado de únicamente, sino que vino también para estar dentro de los cristianos, llenándolos continuamente. Es lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. De tu interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Señor del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. ¿Ha creído usted? Si usted ha creído en el Señor, puede decir que el Espíritu Santo lo llena. Esa es la gran diferencia. No solo se trata de decir, sí, yo creo en Cristo. La pregunta es, ¿está el Espíritu Santo en usted? Si usted no puede responder afirmativamente a esa interrogante, hoy usted tiene la oportunidad de venir a los pies de Cristo y en ese mismo momento el Espíritu Santo morará en usted. Esta llenura del Espíritu Santo es lo que Dios había prometido en Joel, el libro de Joel. Era la promesa de Dios para su iglesia, de que recibirían poder. ¿Para qué? Para desarrollar un ministerio. Usted como cristiano debe desarrollar un servicio al Señor en todo lo que hace, no solo en un templo de 4 paredes. Está demostrado que a Dios no solo se le sirve allí 1 hora, 2 horas a la semana, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el cristiano debe ejercer su servicio a Dios, pero guiado por el poder del Espíritu Santo. Si podemos tener esa vivencia al escuchar la predicación del Evangelio, es debido a la acción del Espíritu Santo que testifica. Esa predicación que viene a redarnos, a reprendernos, a consolarnos. No es la elocuencia del que habla, es el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Como en el libro de Ezequiel, había una multitud de huesos muertos, secos en el valle. Pero el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza. Y los huesos se llenaron de piel y de carne, pero estaban muertos. Entonces viene el Señor y le dice a Ezequiel, clama al Espíritu. Y el Espíritu Santo entró, el Espíritu entró en esa gente y le dio vida. Es la presencia del Espíritu prometido, la evidencia que realmente la obra de Dios está en usted. Si usted no puede decir este día, tengo en mí al Espíritu Santo, usted necesita ser un verdadero cristiano. No se nace siendo cristiano, se nace siendo pecador. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Para finalizar, el Espíritu Santo está presente para regir las actividades de la iglesia. No las rige un hombre. Dios usa al pastor, al líder, a las autoridades de la iglesia, pero es el Espíritu Santo el que está guiando a la iglesia. Esa es una característica de la iglesia genuina, que no la guía un hombre que tarde o temprano muere y se equivoca. A la luz de esta verdad, es necesario y resulta conveniente que usted examine su posición ante Dios. ¿Es parte de la iglesia? ¿Es parte del pueblo triunfante? ¿Ha recibido el Espíritu Santo como evidencia de su salvación? Recuerde que
Hablar en otras lenguas no es algo aprendido, es algo que el Espíritu Santo da. Y esa es una evidencia de una fe verdadera en Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos dijo que las señales serían varias, pero una de las señales de los verdaderos creyentes en Jesucristo, Marcos 16:17, es que hablarían en nuevos idiomas. Entonces, nadie puede pretender que es parte del pueblo del Señor si solamente asiste a un grupo religioso que ni siquiera enseña ni evidencia el milagro que el Espíritu Santo provoca en los creyentes. Donde hay verdaderos creyentes, ahí está el Espíritu Santo. Y está obrando, no está quieto. Está renovando, está transformando. Entonces, el creyente debe evidenciar que ha recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces, deje que el Espíritu le guíe. Como el Señor le dijo a sus apóstoles, el Espíritu os guiará a toda verdad. Para ser parte de la iglesia, usted no puede hacer nada. Así como no puede hacer nada para recibir el Espíritu Santo, lo único que debe hacer es creer. Y eso lo da Dios. Eso Dios se lo ha puesto en el corazón. Entonces no endurezca su corazón. Esas son experiencias que Dios nos brinda y están a nuestro alcance. Pero es nuestra responsabilidad aprovecharlas sin tardanza. Así que si usted no ha recibido la llenura del Espíritu Santo y ya es creyente, no endurezca su corazón, solo crea. Y si usted es una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, permítale al Espíritu Santo que Él le guíe al verdadero Cristo, al verdadero Evangelio y a la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Thank you for the cross, Lord. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí, por el precio que pagaste en la cruz. Si usted le entrega su vida a Cristo, aliméntese de oración y de lectura de la palabra, y Dios estará obrando en su vida.